Hola ¿Qué Pablo, tal, ¿cómo Carolina? estás? Un saludo a Pablo, a la audiencia de Palabras Mayores, a Margarita, a Lucero y a todos los que nos van a Qué rico acompañar hoy. verte, ¿cómo estás? Bien, bien, Pablo, pues ahí seguimos en nuestras actividades cotidianas, en el mundo médico y político, Qué pero buena bueno, combinación. A mí me pasa a veces que cuando voy a pasar consulta o estoy en cirugía, descanso porque la mente se me libera de todos los demás problemas de derechos humanos, de guerras y de cosas, ¿no? ¿No te pasa a ti un poquito también que en tus pacientes, aunque estés solucionando problemas, encuentras un descanso mental? sí, claro, porque es otro tipo de problemas y obviamente pues ahí hay una conexión y una concentración, sobre todo que en la psiquiatría uno se tiene que concentrar en lo que está diciendo el paciente. Entonces eso me desconecta completamente de todo. Pero aquí en el canal con estos en vivos, y yo creo que vamos a tener que hacer muchos más en vivos, que estábamos pensando contigo, empezar a hacer unos programas en los que tú le contestes preguntas a la audiencia más directamente, que tengamos más calma y tranquilidad. Igual vamos a tener que abrir otro espacio o pasar las columnas a otro día, pero yo creo que estos en vivos, este contacto con la gente, esta socialización de la pedagogía que estamos haciendo es importante. Y más con temas tan graves como el que vamos a tratar hoy, porque no sé qué te parece a ti, pero a mí bueno, siento como que el ELN está desaprovechando una oportunidad histórica. ¿Con qué otro gobierno podría haber tenido más oportunidad de alcanzar la paz? Sí, completamente, Pablo. A mí me parece equivocada la postura del ELN. Hay especulaciones que plantean que el ELN está diciendo que más bien va a esperar un siguiente gobierno para no hacer un proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Esto es un error histórico porque yo creo que este gobierno es el que mejor condición le da al ELN para hacer una negociación, el que mejor puede representar las aspiraciones sociales del ELN, pero además con esta actitud de negación del ELN frente a la posibilidad de un proceso de paz, se está envalentonando la extrema derecha. Los gritos de guerra de la extrema derecha, que lo que quieren es que nos sigamos desangrando, que jóvenes sigan yendo a una guerra a matarse entre ellos, son los que más se benefician de esta postura del ELN de no abocarse a avanzar en el proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Pero además es que también tenemos la sensación como de que por parte del gobierno se han cometido también errores, porque la estructura del ELN tan horizontal, tan territorializada, tan difícil de poner a toda esa gente de acuerdo, pues yo creo que pues ha dificultado las cosas. ¿Cómo ves tú la actitud de negociar del gobierno? ¿Crees que se tendría que haber retirado antes? ¿Crees que se tendría que haber desde el principio declarado la obligatoriedad de un cese al fuego para empezar a sentarse a negociar o no? Bueno, hay como varios asuntos. Yo resumiría, digamos, los problemas que tiene este proceso de negociación, que fue prioritario para el gobierno de Gustavo Petro, porque cuando él se posesiona, inmediatamente prácticamente él instala la mesa de negociación con el ELN. Recordemos que esta mesa se había roto con Iván Duque a partir del atentado terrorista que hicieron en la escuela de cadetes, donde perdimos muchas vidas de jóvenes estudiantes de esta escuela, pero además cuando la dirigencia del ELN se desplazó para Cuba, el gobierno de Iván Duque los pidió en extradición. Ante la negativa del gobierno de Cuba, pues hubo una respuesta muy fuerte del gobierno colombiano y el gobierno de Iván Duque les estaba exigiendo cese unilateral, cesar el secuestro para reconsiderar las negociaciones y esto nunca se dio. Entonces llega el gobierno de Gustavo Petro con la decisión y lo lógico que uno pensaría pues es que sería más sencillo para el ELN negociar con el gobierno de Gustavo Petro e instalar la mesa. Ahora, esta mesa ha tenido muchas tensiones. Una primera tensión es que el ELN es particularmente formalista en términos de las negociaciones, en el sentido que el ELN dice, si va a haber una comunicación pública y un anuncio, hagámoslo conjuntamente. Ellos son muy cuidadosos de los procedimientos. Entonces hubo una primera tensión, no sé si te acuerdas, un 31 de diciembre que el presidente Gustavo Petro anunció por Twitter un cese bilateral del fuego con el ELN, el Clan del Golfo, y posteriormente el ELN salió a plantear la negativa, que eso no lo habían acordado, y ahí hubo una primera tensión. ¿Qué pasó posteriormente? Que se debió corregir estos mecanismos procedimentales para hacer los anuncios y parece ser que esto nunca se corrigió. Entonces, siguieron los desencuentros en los anuncios públicos en la mesa del ELN con el gobierno. Eso fue una primera tensión. Una segunda tensión, que es un problema de fondo con el ELN, es el tema del secuestro.
es que un proceso de negociación y de paz, Pablo, y que nos están viendo ahí, necesita respaldo ciudadano, legitimidad ciudadana. Y es muy difícil que haya respaldo ciudadano con prácticas como el secuestro y el reclutamiento de menores por parte del ELN. Recordemos lo que pasó aquí con el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, que eso despertó una opinión pública, una animadversión frente al ELN. Eso fue otra crisis que se generó en este proceso. Y ahí hay una discusión más de fondo para que entendamos la discusión del secuestro. El ELN lo que alega es que ellos viven del secuestro. Entonces, si ellos paralizan la práctica del secuestro bajo la cual se financia, el gobierno colombiano tendría que conseguir unos recursos para poder sustentar su base de hombres. Eso fue una discusión muy fuerte en Colombia, pues porque evidentemente eso genera muchas rupturas. Se estuvo analizando si podía haber una cooperación internacional para que cesaran el secuestro, pero eso es un tema de fondo, uno de los problemas que hay que resolver con el ELN, donde ellos están parados en esa posición. Hay otra situación, además de lo que tú describiste muy bien, el ELN ha seguido con atentados a oleoductos, a infraestructura, a bases militares, donde se han perdido vidas de jóvenes, de soldados, de policías, sobre todo en Arauca y en el Catatumbo. Pues digamos, esto es una situación, pero hay otra, digamos, que es muy de fondo, y es que el ELN no cree que deba someterse a una jurisdicción especial de paz, a una justicia transicional para ser juzgados por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Porque ellos tienen una teoría que es una teoría de las desmovilizaciones y los procesos de paz de los años 60 y 70, que ellos deben ser amnistiados e indultados, porque son rebeldes frente a una tiranía. Esto era posible en esos procesos de negociación de las guerrillas liberales en la época de los 60 y los 70, pero es que ocurrió algo en el mundo, Pablo, y quienes nos ven, es que ya hay una nueva normativa internacional que se llama el Estatuto de Roma, en 1998, y el Estatuto de Roma establece las directrices de la Corte Penal Internacional, y eso es vinculante para los estados. ¿Y qué dice la Corte Penal Internacional? Si un estado no quiere y no puede investigar y juzgar genocidios, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o delitos de agresión, el CPI, la Corte Penal Internacional, está obligado a hacer esos juicios. Es decir, supongamos que el Estado colombiano se diera frente a las pretensiones del ELN, que es una pretensión que ellos dicen a nosotros nos tienen que excluir del listado de los GAOs. ¿Qué son los GAOs? Una caracterización de grupos armados organizados. Si nos sacan de ese listado, nos consideran rebeldes. Entonces el gobierno dice, son rebeldes frente a una tiranía y vamos a hacer amnistía e indulto. Inmediatamente la Corte Penal Internacional activa los mecanismos de captura frente a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y genocidio, porque ya el marco de los conflictos y las guerras en el mundo están normadas por el derecho internacional humanitario y por el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso es un asunto que no ha comprendido el ELN porque ellos están bajo el supuesto de una época distinta a la actual. Y ese es un segundo problema de fondo que tenemos con el ELN. La otra situación es que siempre en los procesos de negociación ellos han llamado la atención sobre la importancia de que participe la sociedad civil de manera directa. Entonces han habido una serie de reuniones donde lo que han avanzado es en establecer una metodología para establecer la agenda de los temas. Es decir, no hay ni siquiera una agenda de temas, sino la metodología de participación para establecer la agenda. Y pues estos son tiempos largos y las oportunidades históricas se agotan. Estos son temas de tiempo. Y eso también fue uno de los motivos de la ruptura del intento de negociación de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, donde también hubo un intento en Quito. Recordemos que el gobierno de Juan Manuel Santos estuvo hablando con ellos desde el 2014 y en el 2017 se oficializó en Quito. Y fracasa también ese proceso de paz por lo que tú estabas comentando, por la estructura confederada. Es decir, hay un comando central, pero el ELN tiene una estructura de confederación muy dispersa. Entonces, en ese sentido, eso dificultó la negociación y también porque no hubo claridad en ese momento sobre cómo era el tema de la participación directa de la sociedad civil. Ese es otro tema.
Y el último problema que hubo con ellos, que ya fue el escollo, digamos, más complejo, es que en Nariño hay un grupo del ELN llamado el Frente Sur, el Frente de los Comuneros del Sur. Y ese Frente de los Comuneros del Sur decide abrir una negociación con el gobierno nacional de manera directa, sin que pase por el COSE y su máximo director ratificado, Antonio García. Ahí hay varias hipótesis. Una hipótesis es, entonces, eso podrá estar pasando en otras filas del ELN, que hay un desacuerdo frente al nivel de dificultad que el Comando Central pone para las negociaciones y realmente hay grupos que se quieren desmovilizar y negociar. Pues evidentemente el gobierno, que tiene que mostrar resultado frente a su política de paz total, aceptó negociar directamente con el Frente Comunero de Nariño. Y empezar esa negociación al margen del COSE. Esto no le gustó mucho al COSE, pero queda esa pregunta si existen otros grupos dentro del ELN que no comparten esa visión difícil para las negociaciones y quisieran hacer eso. Entonces eso debilitó. Y si a eso le sumamos esto último que pasó, que fue pues este ataque que hicieron en Arauca, donde murieron los soldados, donde mueren jóvenes, asesinan jóvenes, pues evidentemente esto pone el proceso de paz en una dificultad muy grande, en un momento muy difícil para el país. Carolina, algunas personas están haciendo unas preguntas que yo creo que merece la pena que las abordemos. Una de ellas es, Santos negoció con unas FARC debilitadas, te dicen, pero Petro en cambio quiere negociar con unos grupos armados fortalecidos a los que no se les ha combatido tan fuertemente como deberían. Es decir, no se les ha aplicado lo del garrote y la zanahoria. ¿No debería el gobierno haber arrodillado primero a la guerrilla militarmente antes de ponerse a negociar? Hay algunos analistas, expertos en el ELN, que plantean que inclusive no debería ser conveniente el cese al fuego, que el ELN es una guerrilla con la que se debería negociar en medio del conflicto. Recordemos que en la época de César Gaviria, en el momento de la constituyente, dentro de la constituyente entró el EPL, entró el M-19, el Quintín Lame, y el gobierno, y había una coordinadora llamada la coordinadora Simón Bolívar que inició un proceso de negociación del ELN con el gobierno de César Gaviria. El gobierno de César Gaviria en ese momento estaba muy contento y envalentonado, tenía un triunfalismo porque había logrado el acuerdo y introducir en la Asamblea Nacional Constituyente al M-19 y los otros grupos, y pensó que podía hacer lo mismo con el ELN y las FARC. Exigirle un cese al fuego unilateral, un desarme, y ahí fue donde hubo una ruptura y fracasó de nuevo. Es decir, con el ELN siempre ha sido difícil esos procesos de desarme. Por eso es que algunos analistas, recientemente estaba leyendo a Alejo Vargas, dicen con el ELN toca una negociación en medio del conflicto y en medio de la confrontación de la fuerza pública con los hombres que constituyen el ELN. Ahora bien, eso tiene un costo para la población. Mantener es que el cese al fuego, el gobierno de Gustavo Petro adopta la postura del cese al fuego porque fue el gobierno el que forzó de alguna manera eso, es porque eso salva vidas, es un asunto humanitario. Entre menos balas se disparen en este país, pues menos posibilidades de muertos hay, de jóvenes, inclusive del ejército y de la fuerza pública. Esa era la aspiración y la discusión en ese momento. Ahora bien, para solucionar el problema que tenemos ahora existen las dos opciones. O hacemos la negociación en medio de la confrontación armada, donde la fuerza pública tiene que ejercer sus funciones constitucionales de menguar esta guerrilla, este grupo insurgente, o existe la opción de que retomemos el cese al fuego. Pero si se retoma el cese al fuego, no se pueden cometer los errores que se han cometido durante estos 2 años. ¿Y cuáles son esos errores? Todo cese al fuego necesita un proceso de monitoreo y verificación internacional y nacional absolutamente preciso. Se ha documentado por varios organismos que en el cese al fuego pactado con el ELN se cometieron 45 violaciones del cese al fuego, sin que fuera eficaz el mecanismo de monitoreo y verificación. En el momento en que se presente una violación del cese al fuego, en el caso de que se retomen las negociaciones con el ELN, pues tiene que haber una reacción de la fuerza pública. Entonces yo creo que esa sería la condición para poder retomar este tipo de medidas. Aquí te hacen otra pregunta de estas que son, por lo sencilla y por lo clara, brutal. ¿Tú crees que esta gente, los del ELN, sabe lo que quieren?
porque es que parece que no tienen voluntad de paz. Desaprovechan la oportunidad de un gobierno de izquierdas para firmar una paz total cuando supuestamente es una guerrilla marxista-leninista con sensibilidades sociales y encima que viene de la teología de la liberación. Entonces, ¿realmente saben lo que quieren o no? Te preguntan a ti. Mira, aquí hay un asunto, es que el ELN siempre ha tenido una impronta en todos los procesos de paz que tiene que ver con que ellos son intermediarios frente al Estado de la sociedad civil. Algunas organizaciones de la sociedad civil se pueden sentir representadas en el ELN, pero muchos no, porque es que ya ha habido un proceso democrático en Colombia, donde la ciudadanía tiene un gobierno, inclusive democrático, con una agenda política progresista que hemos discutido en palabras mayores. La pregunta es, ¿qué más progresista en términos de reformas puede ofrecerle el ELN que lo que está ofreciendo el gobierno de Gustavo Petro? Eso es una pregunta. ¿Y cuál es ese conjunto de temas? Porque hasta ahora lo que el ELN ha planteado es que nosotros vamos a defender lo que diga la sociedad, y vuelvo e insisto, en un proceso muy lento para un momento histórico que requiere resultados. ¿Y por qué resultados de paz? Porque si no presentamos resultados frente a la aspiración legítima de que resolvamos el conflicto a través de un proceso de diálogo y de paz, la extrema derecha se va a encaramar. Recordemos, Pablo, cómo fue con Uribe. Cada que Uribe lanzaba un grito de guerra, las FARC cometía un acto terrorista y en ese momento pues el uribismo se solazaba a decir aquí no es posible un proceso de paz. Eso puede pasar con el ELN y puede trastocar el proceso político colombiano. Entonces vuelvo e insisto, ¿qué es desde el punto de vista de una agenda reformista de cambio para los más vulnerables de este país, para los campesinos, para la clase media? Puede ser más progresista que presente el ELN respecto al gobierno de Gustavo Petro. Y segundo tema, y vuelvo a otro tema, si se va a reactivar un proceso de negociación con el ELN, yo sí creo que hay que pedirle al ELN que ponga sobre la mesa de una vez los temas. ¿Cuáles son los temas o cuáles tipos de reformas quieren hacer? Porque es muy complicado que sigamos mucho tiempo esperando unas metodologías para escuchar a la gente, porque eso prolonga mucho más el proceso de negociación. Mira, otra pregunta brutal. ¿Cómo así que el comando del ELN dice que no confía en Petro porque Petro ya no es un guerrillero y él ya es parte del establecimiento? ¿Y cómo así que el ELN no confía en un triunfo de la izquierda en el 2026 y que por eso no entrega las armas? Yo creo que eso es un error histórico del ELN, eso es una equivocación política. Si bien ellos se levantaron en armas en 1964, inspirados por la Revolución Cubana y todo este tema del Che Guevara, frente a un régimen político cerrado, esas no son las condiciones actuales del Estado colombiano. Hay un gobierno democrático, hay un gobierno de izquierda democrática o progresismo democrático que adelanta un conjunto de reformas. Yo creo que allí hay una equivocación y el riesgo es que se pierda un momento histórico y que el país, a raíz de todos estos planteamientos, vire hacia la extrema derecha y hacia el cierre de cualquier posibilidad negociada de la paz. Porque aquí también hay que ser muy claros. Reconocemos todo este conjunto de errores, pero yo sí creo que la iniciativa para poder salir de los conflictos es la paz. Tiene que ser los procesos negociados de paz, como ya lo hemos demostrado en Colombia, con diversas guerrillas y recientemente con las FARC-EP. Pero ya tiene que haber unas reglas de juego claras, que aquí ya he planteado varias, mecanismos de monitoreo y verificación en caso de que se negocie con cese al fuego. La segunda regla del juego que tendría que poner el gobierno es que el gobierno tiene que ser claro en unas líneas rojas ante un proceso de negociación con el ELN. ¿Qué líneas rojas? No secuestro y no reclutamiento de menores. Es que es muy difícil que un proceso de paz logre legitimidad y reconocimiento de la sociedad colombiana si se mantiene la práctica del secuestro y el reclutamiento de menores a este grupo armado ilegal. Esa tendría que ser una segunda línea roja que tendría que haber ahí. Pero además que acoten cuáles son los temas que van a negociar. Sí, no, pero más líneas rojas, que no hagan ataques terroristas, que no maten gente, que dejen de matar. Están matando colombianos, señores del ELN. Son colombianos los que están matando. Gente por la que supuestamente ustedes se lanzaron al monte hace ya tantas décadas para luchar por ellos y los están matando. Y nos estamos matando entre nosotros. Por eso te hacen una pregunta aquí muy buena, Carolina. Dicen, me da la impresión de que no se está haciendo autocrítica en esta charla. Que no estamos haciendo autocrítica en esta charla
porque muchos ciudadanos creemos que los integrantes del grupo negociador del gobierno no conocían los pormenores de esta guerrilla ni sus dinámicas y por lo tanto no podían negociar bien con ellos. Hagan autocrítica. Bueno, para empezar, nosotros no somos parte del gobierno, somos ciudadanos, pero ¿tú qué opinas de eso que dice esta persona, de que posiblemente el equipo negociador tampoco tenía un conocimiento sólido sobre las dinámicas tan complejas que tiene el ELN? Bueno, a mí me parece muy equivocado que por parte de la Consejería de Paz del equipo de negociación se abra una discusión abierta, micrófono abierto, con el ELN de ataques. Eso no ayuda. Lo segundo es que yo creo que no ha habido un análisis profundo de las nuevas dinámicas del conflicto armado en el país. Estamos sobre todavía basculando sobre la manera como se comportaba el conflicto armado en los 80, en los 90, y esto ha cambiado mucho. Por ejemplo, me enteraba yo recientemente en Quibdó, ustedes saben que hay jóvenes indígenas negros armados en un grupo que se llama Los Mexicanos y otro combo que no recuerdo en este momento, que se enfrentan por el coltan y por tráfico. Y por el tráfico, digamos, que se genera ya de la salida de la cocaína por el territorio del río en Quibdó hacia el Chocó. Entonces estos grupos ya han buscado padrinos y entonces el uno es apadrinado por el Clan del Golfo, el otro es apadrinado por el ELN. Entonces miren la diferencia de los años 60, 70, donde el ELN era una estructura insurgente que se enfrentaba al Estado, digamos, en un acto de rebeldía, pero ahora cómo se cruzan el ELN, el Clan del Golfo, en los territorios, colindando con combos armados que trabajan para el narcotráfico. Esto es una cosa nueva que hay que analizar y entran en la dinámica urbana ya no a través de las milicias del ELN, sino de estos combos que son grupos ligados al narcotráfico que no tienen reconocimiento político ni de rebeldía. Eso es otra dinámica. Entonces yo creo que aquí hay que entender más sociológicamente qué está pasando allí. ¿Quién es ese combatiente del ELN? ¿Qué piensa hoy, en la Colombia de hoy, ese combatiente del ELN que además participa en estas actividades ligadas del narcotráfico? Creo que no ha habido una actualización de eso y por eso hay tumbos. Y además también, ¿qué quiere el ELN? Ya habíamos dicho, parte de la intelectualidad de ellos cree que estamos en los 70 y los 80. Están convencidos de que pueden tener una amnistía o un indulto sin responder a la justicia y eso no es posible hoy. Eso no es posible. Si el gobierno y el Estado lo hicieran, le va a echar mano la Corte Penal Internacional. Le van a echar mano, porque ya el mundo juzga, pues ahí estamos viendo lo de Palestina, que no ha sido pues muy efectivo, pero ya hay un fallo de la Corte Penal Internacional que el genocidio se condene, una orden de captura frente a Netanyahu. La pregunta es, ¿el ELN ha incurrido en delitos de lesa humanidad? Por ejemplo, el homicidio a civiles. Violación de mujeres, delitos sexuales, desaparecimiento forzado. Es altamente probable que el ELN esté allí y ya en el marco internacional eso no va a ser tolerado. Entonces me parece que sí tiene que haber un conocimiento. El conflicto hoy ya es distinto en Colombia por los cruces que hay en los territorios y eso parece que no se entendiera bien. Oye, la semana pasada salió que el gobierno de Duque le compraba madera al Clan del Golfo para reconstruir a Providencia. Entonces aquí hay una persona que hace una pregunta que viene como anillo al dedo, porque dice, y pensando mal, todo el mundo pensando que quisiera lo que quiere el ELN y por qué no se aclaran y por qué no hacen la paz y no sé qué tal, viven del narcotráfico, ¿no estarán amangualados con la extrema derecha en el tema del narcotráfico y al final todo esto es simplemente para seguir narcotraficando? Yo creo que están equivocados históricamente en esa última interpretación política donde hay un planteamiento de que el gobierno de Gustavo Petro le está haciendo el juego al establecimiento, pues yo creo que eso no tiene ningún asidero. El gobierno de Gustavo Petro puede tener muchas equivocaciones, pero no es el establecimiento. El establecimiento todos los días se enfrenta al gobierno de Gustavo Petro a través de fallos de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado cada que puede le tumba un decreto que el gobierno hace para avanzar en sus políticas públicas. El Congreso de la República hace poco le acaba de bloquear la ley de financiamiento y el presupuesto, que eso no se lo habían hecho a ningún gobierno. Por primera vez el gobierno le va a tocar sacar por decreto una ley de financiamiento y de presupuesto anual sin que el Estado no puede sobrevivir. Es que sin el presupuesto, ¿qué es el Estado? Es el bloqueo del Estado. Entonces yo no creo en esa postura equivocada históricamente del ELN de que el gobierno de Gustavo Petro hace el juego al establecimiento.
eso, digamos, es importante tenerlo en consideración. Ahora bien, sí creo, y vuelvo y repito, que esos anuncios que hacen respecto o esa creencia que puede negociar con otro gobierno, que es más fácil negociar con otro gobierno, puede tener unas consecuencias nefastas para el país en el proceso político de transición democrática que se adelanta. Pero si el mismo ELN está haciendo de idiota útil de la extrema derecha, porque con todo esto, fíjate que si el ELN hubiese firmado la paz con el gobierno de Petro, impulsa muchísimo el proyecto progresista en Colombia y abre las puertas pues mucho más nítidamente para que haya una renovación y haya un siguiente gobierno progresista. Ha hecho lo contrario totalmente. Entonces, por eso es la gente, la pregunta anterior que te hicieron, que aquí me están diciendo que no la contestaste, es si no estará amangualado parte del ELN con la extrema derecha para continuar en esta situación que lo que permite es el narcotráfico, entre otras cosas. Mira, pero hay una característica distinta, o sea, lo que le estoy respondiendo a la pregunta es que los anuncios del ELN sí favorecen a la extrema derecha, porque en la medida que este gobierno no dé resultados en un proceso de paz con el ELN, lo que va a quedar ante el país es la narrativa y el relato de la extrema derecha de la guerra. Sí favorece esa postura de la extrema derecha, en eso está claro. Pero hay otra característica de este ELN que no había antes, es que este ELN, digamos, tiene mucha influencia en el territorio venezolano. Y ellos ya se sienten como un proyecto armado transnacional que va más allá de las fronteras colombianas. Por eso, digamos, uno también entiende la postura cauta del jefe de Estado frente al proceso de desenlace del tema electoral venezolano, porque va a depender mucho si es un proceso pactado, si se logra hacer un acuerdo entre oposición y gobierno venezolano, eso va a ser fundamental para el tema del proceso de paz con el ELN, porque ellos están allá generando ese proyecto transnacional y por eso no es tan fácil despacharlo de Venezuela. No es tan fácil despacharlo de Venezuela en función Pero claro, de eso. ese no reconocimiento de la victoria de Maduro por parte de Petro hace que los malpensados piensen, pues a Maduro le conviene que Petro tenga todos los problemas del mundo con el ELN y de esta manera, pues, de alguna forma darle la razón al ELN, ¿no? Para que siga en esa, porque es que además tiene presencia en muchos municipios venezolanos y está utilizando Arauca, a la población civil de Arauca, como su plataforma logística, como sus rehenes permanentes. Es una situación fronteriza que lleva ya muchísimo tiempo y en el que las víctimas, pues la población civil de Arauca. Entonces a mí me parece también muy cobarde por parte del ELN no decir claramente qué es lo que quiere. ¿Por qué no quiere la paz? Se le están ofreciendo todas las oportunidades, se le han ofrecido todas las oportunidades. Un primer gobierno de izquierdas en Colombia con un presidente que estuvo en un grupo armado les está ofreciendo la paz. No la toman, siguen haciendo ataques terroristas. Entonces yo creo que desde aquí nuestro grandísimo llamado a todos los que escuchen este programa, que tengan relación de alguna manera, porque como son tantos miles de personas que están en el ELN, para que nos cuenten qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren para que ya nos dejemos de matar. Yo a ti, Carolina, quiero agradecerte muchísimo a invitar a la gente que vea y que estudie el tema, pero sobre todo que empiece por leer tu artículo completo en la revista Sur. Claro que sí. Y ya como digamos para terminar, yo creo que si se va a reanudar un proceso de paz con el ELN, además de los planteamientos que hicimos previamente, necesitamos que el ELN exprese un compromiso claro y concreto frente a la sociedad colombiana de su voluntad de paz. Necesitamos que eso ocurra, porque efectivamente es mucho mejor para los colombianos que se disparen menos balas y que los jóvenes no se maten entre ellos. Entonces, agradezco el espacio, la audiencia, y ahí está el tema en la revista Sur para que ustedes lo puedan revisar. Fíjate que todo esto, antes de terminar, me gustaría enlazarlo con el tema geopolítico a nivel internacional. Es la misma dificultad. Tantos intereses hay detrás y tantos intereses oscuros hay detrás de las guerras que se perpetúan. El conflicto de Ucrania es el mejor ejemplo de todos. En este momento la reconstrucción de Ucrania va a correr por cuenta de BlackRock, fondo de inversiones más grande del mundo, que es propiedad de norteamericanos. Y eso es después del secuestro de los fondos soberanos rusos, después de la voladura del Nord Stream precisamente por los anglosajones, después de empobrecer a Europa. Y a pesar de todo eso, Europa entera sigue pidiendo que continúe esa guerra,
que solo tiene como víctimas a los ucranianos, porque ahí no muere ningún norteamericano, ahí solo mueren mercenarios de otros países, pero los ucranianos. Pero como el negocio de la guerra está lanzado, no solamente las corporaciones militares, sino todo el negocio alrededor de la guerra, reconstrucción, petroleras, etcétera, etcétera, están ahí. Eso continúa. Entonces, en Colombia, en nuestra escala mucho más pequeña, hay unos intereses que no conocemos. ¿Cuál identificarías tú como los intereses que posiblemente estén jugando desde el punto de vista económico un papel importante para que este conflicto con el ELN se perpetúe? Es que yo creo que aquí hay una mediación muy grande que hay que analizar en esas nuevas dinámicas que tenemos que analizar del conflicto, es el papel del narcotráfico. Es el papel, o sea, no podemos entender el tema del conflicto sin entender el papel económico del narcotráfico. Pero además, segundo, ¿cuál es la relación de estos grupos armados? No solamente el ELN, el Clan del Golfo, aunque el ELN ha dicho no nos igualen, nosotros somos distintos. Por eso ellos desde el principio no estuvieron de acuerdo con el concepto de paz total, porque ellos dicen nosotros somos distintos al Clan del Golfo, a los pachengas, a todos estos grupos derivados del paramilitarismo, pero hay un asunto común allí que tiene que ver con esa economía del narcotráfico, que yo creo que sería algo sobre lo que tendríamos que conversar más a fondo en una próxima ocasión, porque es uno de los temas centrales de este país, que si no resolvemos, difícilmente vamos a resolver. Perfecto. Los problemas. Hoy tenemos unas columnas muy chéveres. Tenemos a Marta Alfonso. La sacaron de la pelea por la salud. Increíble. Nos va a mandar mi videocolumna. Vamos a verla ahora. Jorge Coronel, ¿qué pasó con Ecopetrol? ¿Cuál es esta realidad sobre la pérdida de capital de Ecopetrol? Vamos a hablar también con Margarita Rosa de Francisco, que nos tiene una columna muy especial para hoy y una columna sorpresa de Lucero Martínez Casap. Así que no se lo pierdan. Carolina Corcho, muchísimas gracias. Hasta siempre. Un abrazo. Hasta siempre.